Tenemos en línea al dirigente de la política obrera, Jorge Altamira, que bueno, vamos a hablar con él un poco acerca de cómo se toma, ¿no?, esto del cambio, por un lado de la ministra y de no saber nada en sí, ¿no?, de qué va a pasar en la Argentina desde hoy con este cambio de ministra. Altamira, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Estaba leyendo parte de una de sus notas de declaraciones, ¿no?, de este fin de semana, que dice que ante el estallido económico y político del gobierno de los Fernández. Bueno, eso fue escrito antes de que nombraran a la ministra. Sí. Y pretende mostrar que la crisis no se limita a problemas ministeriales, sino que realmente Argentina se encuentra nuevamente en default, en bancarrota. Ha fracasado el programa con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno está desintegrado ya hace tiempo, pero se ha profundizado porque no encuentra una respuesta a esta situación. Sí. ¿Y usted cómo cree que ahora con este cambio de la nueva ministra se seguirá? ¿Lo ve positivo? Yo creo que es una solución de compromiso, es decir, ellos se pusieron el domingo como una fecha para tener todo arreglado y poder empezar la semana con un paquete armado y no dejar todo en suspenso. Y es una transacción ministerial. A ver, de acuerdo a la información que brindan los diarios, el presidente Alberto Fernández no ha querido entregarle todas las botoneras a Massa. Es decir, Massa pretendía tener el Ministerio de Economía, toda una serie de funcionarios, inclusive el Banco Central, es decir, ese control del cual careció Martín Guzmán. Entonces era prácticamente como una especie de intervención al gobierno. Sí. Alberto Fernández iba a quedar como una figura puramente formal y el gobierno iba a ser Massa. Bueno, él entendió que semejante rendición no era tolerable y aparece Bataki con una solución de compromiso, una nueva ministra de Economía, no se cambia nada, quedan los funcionarios del presidente que estaban hasta ahora, pero es probable que la asunción de una ministra del palo de la vicepresidenta signifique un viraje de ella misma, porque lo primero que hace Silvina Batakis es anunciar que va a seguir con el programa del Fondo Monetario Internacional, que era lo que Máximo Kirchner y la propia Cristina Kirchner, bueno, en el caso de Máximo Kirchner votó en contra en el Congreso y Cristina Kirchner, ella no vota, pero también se opuso. Es decir, que ahora resultan que respaldan un acuerdo con el FMI que en su momento promovieron, luego rechazaron y ahora vuelven a aceptar. Esto revela que se ha perdido el equilibrio. Este gobierno no va a durar hasta las elecciones. Sí. No va a durar hasta las elecciones porque está completamente desintegrado, no tiene brújula, está superado por las contradicciones económicas de una deuda brutal. Mire, yo le voy a decir una cosa, los diarios presentan números de deudas que de algún modo las inventan. La deuda general de Argentina del sector público es de 500.000 millones de dólares, porque no se trata solo de la deuda externa del Estado Nacional, está la deuda externa de las provincias, que no se computa. No solo está la deuda en dólares del gobierno nacional, sino la deuda en pesos, que no se computa. No solo está la deuda del sector público, sino la del sector privado, que no se computa. Y por último está la deuda del Banco Central con los bancos, que tampoco se computa. Este país está quebrado. La clase capitalista de este país ha llevado a la Argentina a la quiebra. Y quiero decirle algo, simplemente porque si me olvido, después me voy a arrepentir de haberme olvidado. ¿Quién tiene la deuda? ¿Quiénes son los acreedores? De acuerdo al mito reinante, los acreedores en su mayoría son capitalistas extranjeros. Sí. Es falso. El 60% de esta deuda
se encuentran en manos de capitalistas nacionales. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los trabajadores, a través de impuestos y bajos salarios, le pagan los intereses y el capital de la deuda a la misma clase que ellos se enfrentan en sus lugares de trabajo, como las respectivas patronales. Por eso los gobiernos son tan tenaces en querer pagar la deuda, Sí. porque se trata de pagar la deuda A sus mismos. propios compinches. Sí, sí, sí. Y yo decía al comienzo del programa, ¿le ponemos como un comienzo de gestión a Batakis una ficha o no? ¿Le No, da mire, yo alguna no soy... esperanza? No. No, creo que no tiene, no. De acuerdo a lo que le dije antes, que esto es una crisis general de gobierno, usted no moviendo una ficha en el Ministerio de Economía, no. Inclusive le voy a decir algo que es simbólico. La ministra era una funcionaria menor dentro de del Ministerio del Interior. Es decir, que hasta ahora una persona, una mujer que fue ministra de Scioli en Economía y dirigió la economía de la provincia de Buenos Aires, la habían puesto en el banquillo, no, ¿cómo se dice? En el banco de suplentes, en un partido de fútbol, y nunca entraba a jugar, nunca entraba a jugar, ahora la suben hasta ahí como una solución de compromiso para salvar la situación que se creó. Supuestamente ningún hombre a los que le ofreció el presidente y hasta Cristina no aceptaron. Imagínense, decir, ella es la última en una lista que tenía por prioridad a otras personas. Es la última, revela que es una solución de compromiso. Una cosa que sí le quiero agregar, no sé si los oyentes tienen la memoria para tener presente esto, porque finalmente el pueblo tiene que preocuparse por subir y todo lo demás y no puede estar pensando en los detalles de la política. Hubo un famoso domingo, igual que ayer, en que el gobierno de Macri tambaleó. Me acuerdo, no puedo recordar exactamente la fecha. Usted se acuerda, estaban todos los canales de televisión en la Quinta de Olivos, salían y entraban ministros, y de toda esa crisis se salió con Macri quedando lo mismo que antes de la crisis. ¿No es cierto? Es decir, que esta crisis de poder, esta incapacidad de gobierno de los políticos tradicionales y sus partidos y sus redes, no es de ahora, no es tampoco de Macri, ya venía de la Rúa, no es de la Rúa, ya venía de Alfonsín, que tuvo que entregar el gobierno adelantado, digamos, a Menem. Y no viene solo de esto, sino que viene de la dictadura militar, que entró en default, y por eso se fue, además del tema de Malvinas, y entregó el gobierno a quien ganó las elecciones, que fue Raúl Alfonsín. Es decir, esto es una crisis de poder profunda, de régimen político, y el tema que, como militante de una corriente, como político obrera, yo quiero colocar, es que mientras la clase trabajadora no dé su palabra sobre esta crisis y postule su propio programa, estas crisis van a ir agravándose y el país va a ir en picada hacia abajo. Entonces nosotros estamos luchando y desarrollando en la práctica, dentro de nuestras posibilidades, una serie de congresos de trabajadores para aprobar un programa y convertir a la clase obrera en una alternativa de poder. Porque aunque venga alguien y me diga, no, pero ¿cómo la clase obrera va a gobernar? No es como Guzmán, que se recibió en Colombia, Batakis, que se recibió en La Plata, XX, que se recibió no sé dónde. Bueno, no sé, todo esto que se recibieron se iban a los capitalistas y han llevado al país al derrumbe. Sí, pero Jorge, discúlpeme, ¿qué pasaría si Jorge Altamira recibe la Argentina como está en estos momentos y es el presidente de la nación? Bueno, siempre depende de las condiciones en que uno llegue al gobierno. Yo en ese sentido quiero poner énfasis en eso, ¿no es cierto? Perdón, pero ¿usted tomaría la Argentina en el estado en el que está para ser presidente? Indudablemente, porque ahí está bien el problema. Acá no se trata en el caso, por ejemplo, mío, o en el caso de la corriente política nuestra, del partido nuestro. Acá no se trata de pensar en un presidente, acá se trata de pensar en si ese presidente tiene el respaldo de los trabajadores.
Y nosotros llegamos al gobierno con el respaldo de los trabajadores, etcétera. Y bueno, indudablemente que tener un plan de gobierno. Nosotros empezaríamos por mejorar radicalmente de entrada la situación de los trabajadores. Lo que pasa es que una cosa es tener el respaldo de los trabajadores y otra cosa es tener el respaldo del conjunto de todo lo que es la política una vez para gobernar, porque se tendría tendría que juntarse también con los gremios, con los empresarios. No, yo preferiría en lugar de juntarme con los gremios, juntarme con los trabajadores de los gremios, porque era una burocracia que 30 años está en un sindicato robándose la plata y entregando conquistas de los trabajadores, porque le voy a decir una cosa, hay una tendencia de denunciar a los gobiernos por el empobrecimiento de los trabajadores. No digo que sea falso, que es por supuesto correcto, pero hay una denuncia más profunda que esa, la traición de las burocracias sindicales, que no se han valido de los sindicatos para impedir que eso ocurra. Sí. Es decir, si yo no preparo mi defensa en una situación crítica, después no puedo estar denunciando al agresor. Lo primero que tengo que pensar es, ¿qué hiciste para proteger a tu familia de una eventual agresión? ¿Tomaste tus cuidados? ¿Sos un tipo responsable? ¿Sabés en el jefe de familia? Sí. Naturalmente que el agresor es el responsable, indudablemente, pero la reflexión profunda es ¿qué hiciste vos para defenderte? Sí. Los sindicatos nacieron en la historia para defender a los trabajadores, y bajo el peronismo de los últimos 40 años, y esta burocracia sindical es un instrumento de las patronales para doblegar a los trabajadores. Sí. ¿Entiendes? Entonces es necesaria una movilización política de otro orden, porque la crisis de Argentina es una crisis que en el resto del mundo se insinúa, pero acá es abierta, definitiva y radical. Argentina viene en la pendiente, parece que va a salir, tuvo un nuevo gobierno, pareciera que va a salir, y se pone inmediatamente peor de lo que estaba con anterioridad. Bueno, esto indudablemente con una nación de casi 50 millones de habitantes no va a ocurrir, y menos con una nación de la historia combativa de Argentina, porque Argentina es un país que nunca se doblegó. Sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, esperemos ir avanzando estos días con soluciones, ¿no? Y con lo que necesita por sobre todas las cosas el trabajador, el obrero, ¿no? Que es el que, en definitiva, es el que sostiene al país, ¿no? Más allá de los funcionarios. Exactamente, en eso coincido totalmente con usted. Le agradezco mucho y que tenga un buen día. Gracias a usted, Jorge. Bueno, era Jorge Altamira, dirigente de la política obrera, ¿sí? Dirigente de la política obrera, ¿sí? Dirigente